Hola, en este vídeo os voy a contar un ejemplo de gestión de aula de una experiencia que llevé a cabo durante 3 años en grupos de primero y segundo de la ESO, grupos conflictivos, donde, bueno, pues no se podía trabajar bajo una enseñanza tradicional y, bueno, pues gracias a un maestro de primaria que por entonces impartía clases en primero y segundo de la ESO, pues se pudo implementar este tipo de modelo de gestión y del cual yo aprendí muchísimo y prácticamente es mi manera de dar clase cuando intervengo o tengo que dar clase en primero y en segundo de la ESO, ¿no? Este modelo de gestión de aula se basa en lo que vamos a ir viendo, lo entenderás todo al final de la presentación, lo que se entiende por un concepto de planes de trabajo, una especie de trabajo colaborativo, ¿vale? Que empieza siendo primero un trabajo en grupo y luego ya se inicia el alumnado en el trabajo cooperativo y en un concepto que es el de la codocencia, es decir, que estamos dos docentes en el aula, ¿no? El tema de los planes de trabajo al final no dejan de ser, como lo queramos llamar, ahora parece que está de moda en el lenguaje, pues como un conjunto de secuencias de aprendizaje, ¿no? Bien, ¿cuáles son las condiciones de partida, no? Pues las condiciones de partida para implementar este modelo que quiero explicar a lo largo de esta presentación es el de la codocencia, dos docentes en el aula. Eso implica que tiene que haber desdobles, pero no desdobles de espacio, pero sí desdobles de horario de profesorado, ¿vale? O sea, como ocupamos los dos docentes, estamos en el mismo aula, pues se desdobla un grupo, pero realmente los dos docentes se encuentran en el mismo aula, ¿no? ¿Qué ventajas? Sí, pues voy animando un poco la presentación, ¿no? ¿Qué ventajas nos ofrece esto? O fui entendiendo yo que a lo largo de estos 3 años, el primer año me costó mucho trabajo, fue un año de aprendizaje, pero evidentemente una disminución del estrés docente, del estrés del alumnado. Vimos que era un modelo demostrado de inclusión, ¿vale? Y desde luego un gran esfuerzo, pero una apuesta por la mejora por la mejora de la convivencia, ¿no? Evidentemente no es un modelo perfecto, no hay soluciones únicas, cada clase es un mundo, pero bueno, este modelo a mí particularmente me resultó muy gratificante. Ya os digo, llevé a cabo durante 3 años y luego posteriormente uno se va sintiendo con, digamos, más experiencia y bajo esa experiencia, a veces cuando los grupos no son conflictivos, no es necesario que haya dos docentes en el aula, sino que tú solo eres un poco capaz de ser hombre orquesta y llevaslo, ¿vale?, para adelante. Evidentemente es una apuesta clara por la mejora de la convivencia donde el alumno está trabajando, no existe el concepto de partes de incidencia, ¿vale? No ese pero, bueno, no quiere decir que no exista, ¿no? Pues situaciones graves de donde es necesario poner un parte de incidencia, pues se pone, ¿no? Pero básicamente eso. Bien. En estas condiciones de partida, el docente tiene que estar dispuesto, antes de abordar un programa de esto o llevarte un curso dando clases de esta manera, tiene que ceder, tienes que hacer concesiones, ¿vale? Primero tienes que estar dispuesto a gastar tiempo, sobre todo, especialmente el primer año, en lo que supone el diseño de las tareas y sobre todo la corrección de las tareas, que no veréis bueno, que luego no es una corrección detallada, minuciosa, pero que sí es verdad que hay que gastar tiempo. Pero yo saqué en balance que no más tiempo que el que se tardaba en tramitar partes, llamadas a padres, tutorías, etc. Luego tienes que dominar la materia, ¿vale? Sí, o sea, sí o sí. Pero eso no quiere decir que necesites un doctorado, ¿vale? Por ejemplo, este modelo de gestión de aula lo llevamos a cabo en la materia principalmente de matemáticas y yo luego lo extrapolé a la de física y química. No es necesario ser doctor en física para poder llevar, pero sí hace falta cierto bagaje en didáctica, ¿no? En este caso de las matemáticas o de la física y química, ¿no? Luego otra cosa muy importante. Esto es importante, ¿no? Tú tienes que tener una disposición para trabajar con otro compañero o compañera en el aula. Evidentemente, versiones de individualistas, exactamente lo que es el concepto de codocencia fracasa totalmente. O sea, esto no es para individualistas, ¿vale? Porque,
Bueno, pues a diferencia de otros, yo veo que a diferencia de otros gremios, por ejemplo el de la medicina, donde estamos deseando aprender del otro, pues el modelo docente es que somos muy reticentes a que otras personas entren en mi aula, veo cómo explica, veo cómo hablo, cómo me dirijo al alumnado, ¿no? Mientras que, por ejemplo, pues yo qué sé, a mí se me ocurre un neurocirujano, pues si estoy aprendiendo neurocirugía, estoy deseando aprender y ver cómo lo hace el mejor, ¿no? Luego otra cosa es que el arranque es complejo, exige mucha confianza y mucha paciencia, ¿vale? Por todo esto, por todas estas cosas por todo esto que hemos estado, vamos, que os he estado comentando, ¿no? Luego hace falta sustituir o tener claro que autoridad en el aula no es lo mismo que autoritarismo en el aula, ¿vale? La autoridad es algo que en este modelo de gestión de la convivencia nos tenemos que ir ganando, ¿vale? El perfil de los dos docentes que van a impartir este tipo de modelo de gestión de aula, pues tiene que ser, no te voy a decir especial, pero tiene que haber un compromiso. Evidentemente saltan las alertas cuando los grupos de primero y segundo los grupos de primero y segundo de la ESO, pues nos encontramos que están impartidos por los últimos en llegar al centro. Esto no es desprestigiar al último que llega al centro. Probablemente el último que llega al centro es un magnífico profesional, será tan profesional como cualquiera de nosotros. Pero la ventaja que tenemos los que queremos apostar por un modelo de gestión de la convivencia, los que tenemos las plazas definitivas en los centros, es que conocemos al alumnado, ¿vale? Si doy clase en segundo, pues conozco al alumnado, he participado de ciertas reuniones de tránsito, en fin. ¿De verdad queremos que los grupos de primero y segundo de la ESO estén impartidos por el último persona que llega al centro? ¿Vale? Porque muchas veces se nos llena la boca con los grupos de primero y segundo de la ESO, pero luego realmente ninguno de los que estamos definitivos en el centro los queremos asumir. Evidentemente son cursos que demandan mucha energía, que tienen mucho desgaste, que están en una transición a la adolescencia, en fin, que son niños en definitiva, y como niños juegan, montan jaleo, hacen ruido y son complejos, ¿no? Bien, entonces, en esa configuración de equipos educativos, tenemos que preguntarnos a qué estamos dispuestos, ¿vale? Insisto, el marrón es para el último, ¿vale? Si estamos operando una operación compleja y tenemos primeros y segundos de la ESO que son complejos, ¿qué le damos? ¿El caso complejo al residente? O sea, si estamos en el quirófano y se nos ha complicado, eso quiere decir que otros compañeros médicos no sean capaces de afrontar el caso. Pues sí, pero hay gente, habrá personas que sean magníficos cirujanos y otros que sean magníficos médicos de urgencia. Si te llegan 20 personas a un servicio de urgencia grave, pues sean capaces de gestionarlo. ¿En qué materias nos planteamos estos modelos, ¿vale?, de gestión de aula? En todas, evidentemente no podemos implementar esto en todas, ¿no? Entonces, cuando en el centro en el que estuve se plantearon este tipo de historias, se plantearon en materias, lo que llamamos troncales o lengua y matemáticas, ¿vale?, principalmente. Nosotros se implementó en matemáticas y yo, como además ayudaba al desdoble, yo fui el profesor de desdoble, el que entraba a echar una mano, ¿vale?, al profesor, es decir, entraba en la codocencia, pero yo era el segundo, el que había llegado nuevo, ¿no? Y lo que pasa es que luego me gustó y empecé a llevarlo a cabo en física y química, ¿no? Es verdad que el perfil de quién está dispuesto tienen que ser personas que tengan cierta estabilidad en el centro, conozcan las dinámicas, tengan templanza para grupos complejos, ¿vale?, sepan de una buena gestión de aula. Y aquí es donde a veces entra en confrontación tu experiencia con el ego, ¿no? Evidentemente, cuando los cursos de primero y segundo de la ESO son problemáticos, el modelo clásico expositivo de clase del profesor explicando eso fracasa. Eso está ya demostrado hace años que es un fracaso absoluto, ¿vale? El alumno no es capaz de seguir una explicación de más de 5 minutos. 5 minutos acaba de desconectarte. Entonces,
fin, tenemos que replantearnos eso, ¿no? Si somos unos profesores de estos que nos encanta, que tenemos el ego muy subido, que sabemos mucho, somos muy doctos, muy sabios y queremos esparcir y llenar de conocimiento a todo el alumnado, evidentemente un modelo, ya digo, expositivo, eso está abocado totalmente al fracaso. Eso está demostrado que las enseñanzas tradicionales expositivas escalan automáticamente la conflictividad en el aula. Simplemente el alumnado se aburre, es otro modelo, ¿no? Entonces, ahora venimos a eso. Tenemos que configurar, nos encontramos primero de curso, ¿vale? Entonces, ¿qué claustro y qué departamento están dispuestos a acceder? Estoy dispuesto a que mi horario, ¿vale? Claro, mi horario, que esté el año que asumo la codocencia, pues esos grupos chachis, no, al final mis grupos chachis que no me los toquen, ¿no? Entonces eso, mi horario que no me los toquen, o si se forma si se llega a un modelo de codocencia, eso implica que hay que tocar horarios de otros compañeros y que no, a mí que no me afecte, ¿no? Eso de entrada. Sobre la configuración de repetidores por curso, sobre esto tendríamos que hablar mucho. Es decir, ¿qué queremos? O sea, ¿o qué nos planteamos a final de curso cuando decidimos quién repite o quién no repite? ¿Lo hacemos de manera objetiva en base a criterios de evaluación superado, no superado, competencias adquiridas, no adquiridas? Pero muchas veces las evaluaciones se hacen dejando los correspondientes repetidores de cada curso muy enfocados a resolver problemas de convivencia. Es decir, la frase sería la siguiente. Resulta que vaya tela, los primeros de la ESO que hemos tenido este año, esto era una bomba. Si todos los que el alumnado conflictivo pasa de curso con asignaturas pendientes, esos pobres de segundo siguen sufriendo a sus compañeros, ¿no? O sea, si ese es el criterio para configurar, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a romper, digamos, grupos de personas y vamos a dejar a ciertos chicos en primero de la ESO para intentar descongestionar la conflictividad o mejorar, ¿no? Paliar un poco los malos ambientes de lo que se podría generar en segundo. Pero claro, así lo que hacemos es que al final pues desvestimos un santo para vestir otro y acabamos estropeando a los primeros de la ESO, que son grupos críticos, porque entiendo que el arranque o la entrada de los grupos de primero de la ESO en un instituto es fundamental. O sea, una buena entrada del alumnado, creando buenos hábitos, donde el alumnado se siente cómodo, eso es esencial. O sea, lo que no podemos es pretender corregir luego los problemas cuando ya están en tercero y en cuarto de la ESO. Entonces es esencial que el alumnado que entra en primero sepa que venimos a un centro a aprender cosas y a trabajar y muchas veces pues todo el trabajo que minuciosamente se hace por parte de los equipos directivos en las reuniones de tránsito, pues luego se ve desbaratado. Se ve desbaratado por cuestiones de tipo organizativa, por cuestiones de tipo horario del profesorado, por cuestiones de perfiles del profesorado, por problemas de gestión de aula. De manera que al final es verdad lo que dicen los chavales. Lo que dicen los chavales es que cuando entran en el instituto notan el cambio y que primero de la ESO pasa a ser una experiencia, digamos, hostil, ¿vale? Ellos no están, muchos chavales no están a gusto. Y no están a gusto por lo que llevo insistiendo. Debemos de plantearnos realmente qué alumnos tienen que repetir en primero de la ESO y quiénes tienen que pasar, ¿vale? Porque el alumnado que viene de un centro de primaria de sexto, que se encuentra ya de entrada en la clase, no que los conflictos van surgiendo, sino que pasan a situaciones donde tenemos alumnos repetidores que escalan el conflicto ya en las primeras semanas de clase. Eso personalmente pues echa para atrás a los chavales. No creo que sea ilusionante entrar en un ambiente de bronca constante. O sea, esa es lo que se llaman del instituto. O sea, a ellos se les desmonta totalmente
todas las experiencias que hayan podido tener en el tránsito, ¿no? De visitas de orientación y dirección que le cuentan cómo es el instituto, de las visitas de tránsito de los grupos de sexto al instituto y donde, bueno, tienen una visión del instituto un poco, como yo digo, como si fuera eso tecnocasa, ¿no? En Tecnocasa te enseñan unos pisos de alquiler que son una maravilla, hasta que de verdad los habitas. Y cuando los habitas ves que esas fotos en gran angular que te presentaron en Tecnocasa, pues luego es una mierda auténtica, ¿vale? Entonces lo que no podemos es engañar. Muchas veces yo creo que no se le está contando del todo la verdad o que intentamos crear la verdad, pero que luego por otro tipo de cuestiones pues desbaratamos todo un trabajo minucioso que se empieza a hacer casi desde el mes de marzo, donde sabemos, donde las reuniones de tránsito, desde los colegios se está explicando toda la casuística del alumnado que nos va a llegar. Pues tenemos que estar preparados a ese alumnado. Tenemos que estar preparados para acoger adecuadamente al alumnado de primero. Pero que de verdad el alumnado de primero, oye, pues se encuentre que si tiene alumnos que son repetidores, que tendrá que haber repetidores, pero tiene que haber alumnos que de verdad la repetición les sirva. Pero en ningún momento desvestir a un santo para vestir a otro, intentando que con que no haya, o sea, que con que haya menos repetidores en segundo, o sea, perdón, no con que haya menos repetidores, sino con intentando solucionar problemas disciplinarios dejando a chicos repitiendo en primero. El alumno que repite en primero entiendo que debe ser un alumno que le beneficie de verdad la repetición por temas bueno, por cierto desfase curricular, pues esa repetición le haya venido bien. Pero desde luego no entiendo una repetición para solucionar problemas disciplinarios. Ahora bien, es verdad que con esto hay compañeros que opinan todo lo contrario, que al final lo que hacemos es subir el conflicto hacia cursos superiores, etc. Pero yo entiendo que los problemas disciplinarios o de convivencia se arreglan de otra manera, ¿vale? Pero por eso hay que discutir mucho y pensar mucho y tomar las decisiones con cabeza, pero intentando que esa visión que se le ha dado de Tecnocasa al alumnado en el tránsito se cumpla. Es decir, que se viva y que el alumnado que viene de sexto viva el primero de la ESO como algo ilusionante. No que al final acaban diciendo todo en el primer trimestre con la nota que el instituto es una mierda. Es una mierda porque realmente a veces se generan esas situaciones. Entonces, si tenemos cierto alumnado que viene a aprender, que viene con ilusión, a socializar dentro del instituto, pero al final lo que vive dentro del aula es un puro conflicto, eso es de todo menos ilusionante. Por eso tenemos que hablar mucho sobre la configuración de repetidores por curso antes de dar el paso de la configuración de los grupos, ¿no? Ahora vendría la siguiente pregunta. ¿Quién da un paso al frente? Evidentemente, este es un modelo de trabajo que tiene que quedar claro que requiere de un aprendizaje, pero un aprendizaje de todos. El profesorado tiene que aprender a desenvolverse en este esquema de trabajo, el alumnado también tiene que aprender, esto cuesta, no va rodado, y las familias tienen que comprender cómo se va a trabajar en el aula. ¿Verdad que va rodado, pero que les va a aportar mucho beneficio, ¿vale? Pero que esto no es instantáneo. Curiosamente no. La experiencia hace que cuando estos modelos de trabajo se implementan en segundo, después de haberlo vivido ya en primero, el alumnado lo llevan rodado. O sea, hay que insistir mucho menos en cuáles son las dinámicas de este modelo de gestión de aula. Pero el alumnado no está, igual que el profesorado no está acostumbrado a trabajar de esta manera, el alumnado tampoco. Pero que una vez que aprende las dinámicas que tiene que seguir, es tanto el beneficio que le aporta que pues trae cuenta. Por tanto, tendremos que tener reuniones donde tendremos muy bien preparado en qué consiste el arranque y donde todos vamos a tener nuestra cuota de responsabilidad y donde a las familias habrá que explicarle que en ciertas materias vamos a tener un modelo de codocencia y vamos a ver en qué consiste ese modelo de codocencia. Y hay que explicársela porque uno de los éxitos
es implicar a las familias en ese modelo de codocencia, de responsabilizar a las familias en que ese modelo se pueda llevar a cabo. Ahora veremos cuál es la cuota de responsabilidad de cada uno, ¿no? El arranque, en los primeros días, pues, tiene sus pegas. Primero tenemos que ser flexibles en aspectos de programación, ¿vale? Porque iremos lento al inicio y rápido al final. Va a requerir que nos compenetremos en el aula los dos profesores como si fuéramos una pareja de baile. Entonces, cuando empezamos a bailar juntos, evidentemente no bailaremos bien. Iremos cogiendo poco a poco, ¿vale? Iremos compenetrándonos el uno con el otro. Otra cosa, esto es algo que últimamente se ve mucho, es que necesitaremos abordar o adoptar estrategias analógicas para registro de la calificación. Es decir, intentar evitar esto. No hay iPad en clase. Más contacto con el alumno, más mirar a los ojos, porque, bueno, nos estamos acostumbrando a un modelo de calificación donde estamos rubricándolo todo y constantemente estamos poniendo notas por todo, ¿vale? Entonces eso lo vamos a tener que abandonar y tener otros modelos. Oye, pues a lo mejor iremos viendo, pues tengo que sentarme con mi compañero a evaluar qué hemos hecho, cuáles son las calificaciones por ciertas tareas. Otro tipo de modelos más analógicos, basados en firmas, en sellar las producciones del alumnado conforme las van haciendo, distintos tipos de sellos, y luego, al cabo del tiempo, ¿vale? Pues ver cuál es el sumatorio, la integración de todos esos registros de clase para configurar una calificación. Pero desde luego, todos los sistemas estos de estar constantemente con un iPad tomando nota de todo lo que hace el alumno, con estos sistemas de medallitas, de puntos y de logros que se pueden conseguir con este tipo de herramientas digitales, yo personalmente lo dejaría a un lado los primeros días de clase. Luego, esencial, tenemos que crear un clima de aula agradable. No podemos estar como parte de licencia. Voy a intentar evitar los partes, los gritos, los berridos, situaciones violentas dentro del aula. Es decir, de verdad me merece la pena, hago esa reflexión, ¿no? No bebas agua, no comas chicle, no te muevas. Así durante 6 horas de la mañana. Hemos pasado de una jornada escolar de 5 horas a 6 horas. De 5 horas en primaria a 6 horas. Eso se le hace duro. Entonces, de verdad, me merece la pena los primeros días de clase el estar recordando constantemente y poner parte por estas normas de convivencia. Es decir, me merece la pena entrar en la colmena dando manotazos. O a lo mejor me interesa esparcir un poco más de humo, atontar más. Es decir, que no quiero decir que con el humo tengamos que anestesiar a los no. Simple en la metáfora. Simplemente seríamos capaces de intentar negociar. ¿Sería posible negociar otro clima? Un clima donde se esté trabajando, donde dediquemos menos tiempo a la explicación y mucho más tiempo al trabajo personal del alumnado, y donde todos trabajemos con éxito. No hay nada más frustrante que un alumno que termina una clase y no ha hecho nada. Y muchas veces estamos en los prejuicios, es decir, es que no hace nada. Pero no hace nada ¿por qué? O sea, ¿porque es vago? ¿Porque no se entera? Porque, hombre, evidentemente habrá un altísimo porcentaje de alumnos que no quieran hacer nada, pero también un porcentaje amplísimo que me da juego a que es que no se está enterando de nada. Y tenemos esos prejuicios y tenemos que llevar una clase a 2 y 3 niveles distintos. Y a lo mejor tengo un alumno que está abordando, por ejemplo, yo qué sé, las potencias en matemáticas y sabe perfectamente hacer operaciones combinadas, cálculos con potencias, reglas de los signos. Tío, se maneja fantásticamente con la regla de todas las potencias. Y sin embargo tenemos a un alumno que ha llegado a otro país que tiene un nivel de tercero, cuarto primaria o quinto primaria. ¿Y qué hacemos? ¿Le damos una fichita, la típica fichita de matemáticas, o intentamos diseñar una tarea sobre potencias donde él cuando termine tenga éxito y pueda celebrar el éxito igual que el resto de sus compañeros? ¿Vale? Pues eso quizás no tenemos planteado. Pasa que eso, claro, requiere mucho trabajo por nuestra parte. Pero, digamos, menos tiempo a la explicación y más trabajo personal dentro del aula. ¿Vale? Incluso casi que todo el trabajo se puede hacer dentro del aula. ¿Vale? Entonces, claro, evidentemente, esto requiere
tener materiales planificados con mucha antelación y no estar sujeto a la improvisación. Eso es fundamental. Por lo tanto, si tengo 3 niveles dentro del aula, pues tendré que atender a esos 3 niveles. Y tendremos que tener material preparado para los 3 niveles. ¿Vale? Y, claro, el reto está en que somos 2 docentes y esos 2 docentes tendrán que conseguir que el alumno que va aventajado no se duerma y vea que se le está atendiendo, ¿vale? Y que el alumno que va mal, que fracasa, que tiene un historial de fracaso importante, pues resulta que en la clase de matemáticas, que es lo que ocurría en la experiencia esta de 3 años, curiosamente en matemáticas era la única materia donde el alumno tenía éxito, por algo sería. ¿Vale? Otra cosa es esencial, somos 2 docentes. Y esto es como los centros de inteligencia de las potencias internacionales. La información inicial es auténtico poder, pero un poder no para usarlo en contra del alumnado, sino porque nos va a beneficiar. Nos va a beneficiar conocer las casuísticas y eso de cada alumnado. Y nosotros esos 3 años, cuando nos coordinábamos, sí teníamos muy en cuenta toda esa información inicial. Información inicial para los primeros días de curso, que son terroríficos, empezar a preparar esos materiales. ¿Vale? Tenemos información de reuniones de tránsito, tenemos, esto es fundamental, los teléfonos de los colegas, teléfonos de profesores de primaria, que si te pegas un telefonazo, oye, dime este chaval cómo va, cómo era, qué hiciste, te cree que se va a negar encantado, ¿vale? Información del orientador, por ejemplo, también, todo esto. Luego tendremos que planificar la distribución del alumnado en el aula. O sea, el alumnado no se puede sentar libremente. Tendremos que configurar un aula, ¿vale? Y curiosamente, pues también está visto que las disposiciones en el aula, todos sentados ordenados por filas, donde muchas veces el alumnado que está al final no te está viendo porque tiene un montón de cabezas de los compañeros y resulta que el primer día el que tiene gafas, el chiquinino, la toca al final y la toca unos gigantes delante y no ve y se queja y ya tenemos el conflicto y voy a hablar con la tutora y la madre habla con la tutora, coloca usted a mi hijo en otro sitio de la clase, por favor, que no ve, que es que tiene unos gigantes delante, que es que tiene uno que charla. ¿Y por qué no somos menos estrictos? Entonces, nosotros los primeros días de clase, la clase se disponía en forma de U. ¿Va a ser la U para siempre? No, pero tenemos que conocernos y los primeros días de clase tenemos que podernos mirar todos a la cara, ¿vale? Y el profesor puede acercarse a todos, ¿vale? Y no dar saltos por encima de todas las posiciones hasta llegar al del final. O hasta eso es importante en el arranque. Otra cosa, caution. Grupos cooperativos. En los primeros meses del curso, no. Los alumnos se tienen que conocer. Trabajar de manera cooperativa significa que vamos a trabajar con alumnos que están dispuestos a trabajar. Porque si varios alumnos del grupo no quieren trabajar, no existe este concepto de cooperación. Entonces nosotros aprenderemos primero a trabajar en grupo, con ciertas responsabilidades dentro del grupo. Y una vez que el grupo se conozca y que veamos quién funciona con quién, pues haremos los grupos cooperativos. Que sí, que los grupos operativos tienen que ser heterogéneos. Bueno, pero hay veces que las cosas funcionan y otras veces no funcionan. Y a veces podrás configurar grupos heterogéneos y otras veces no. Entonces, o somos flexibles, o aquí no hay nada que hacer. Entonces, instruir en el aprendizaje cooperativo puede ser frustrante o no. Desde luego tiene una auténtica metodología previa de trabajo por agrupaciones que al final de curso, un trabajo en grupo, chavales que están organizados dentro del aula en grupo, podría acabar en un aprendizaje de tipo cooperativo. Pero el aprendizaje cooperativo es algo es un itinerario a lo largo de tu trayectoria escolar. No tiene que ser un fin en primero de la ESO. Y sobre todo los primeros días de curso, que algunos vienen y se conocen, pero a lo mejor imagínate que tenemos alumnado que viene de centros distintos, que no sabemos cómo funcionan. ¿Vale? Siguiente. Vamos a intentar, en el inicio, evitar plataformas. O sea, las plataformas educativas tuvieron su sentido y nos metimos de lleno en ellas porque tuvimos una pedazo de pandemia.
Pero ya no estamos en pandemia. Entonces, ¿qué sentido tienen las plataformas donde ya el primer día de curso, sin conocer ni siquiera al alumnado, donde tienes el alumnado disperso, que si el TDAH, que si el otro que tiene un desfase curricular, que si el otro que ha venido de un país donde el alumnado tiene un gran desfase curricular, donde otro que no sabe el idioma, y tú ya le estás dando el primer día X, J, F, G, H, I, J, K, y ya os estáis metiendo en el Classroom y aquí os quiero ver a todo el mundo metido en el Classroom. Vamos a ver, son 8 o 9 materias, todas en ese plan, los primeros días de curso, donde las instrucciones generales de los equipos educativos es que todo el mundo esté en los Classroom, todo el mundo esté en las Moodle. Señores, vamos a ser conscientes de si nosotros mismos a nivel laboral somos capaces de estar en 8 o 9 grupos de trabajo diferentes dentro de nuestro centro sobre 8 o 9 temáticas distintas, donde el alumnado que ya se pierde con una agenda no espere que encuentre su lugar en sitios donde la tarea le llega, la tarea en una plataforma, llega a través de un correo electrónico. Correo electrónico, o el alumnado tiene que ser disciplinado en mirar materia por materia dentro de la plataforma, a ver si... O el padre es el que está recibiendo constantemente las alertas. No, señores. ¿Por qué no empezamos por lo analógico? ¿Por qué no empezamos los primeros días de clase con una carpeta de plastifunda o un cuaderno? ¿Vale? Con el material escolar que les encanta. Los grupos de primero y segundo de la ESO todavía se ilusionan por el material escolar. Luego ya, cuando llegan a cuarto y primero bachillerato, si traen un bolígrafo es un milagro. Pero por ahora les gusta eso. Vamos a preparar para matemáticas nuestro papel milimetrado, nuestra tijera para cortarlo, nuestro pegamento para pegar papel vegetal con gráficas y cositas. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo podemos disfrutar todavía un poco con estos chicos de lo analógico y no meterlos ya de entrada en lo digital. Ya, o sea, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que plantearnos qué modelo de organización queremos. Si queremos un modelo analógico o queremos un modelo basado en plataformas constantes. Pensando en que son seres digitales del futuro y todo va a ir en plataformas, ¿vale? Insisto, un alumno que no sabe por la mañana ni dónde tiene los calzoncillos, que la madre tiene que poner los calzoncillos, los calcetines para vestirse, no esperes tú que encuentre orden en un Classroom. A lo mejor el Classroom nos puede venir bien para cierto seguimiento familiar, pero poco más, pero que también se puede hacer seguimiento familiar aquí, ¿vale? Y sobre todo, aquí se puede hacer de una manera más fácil, porque muchas veces tenemos barreras idiomáticas y hay padres de chicos que nos llegan de otros países, de países árabes, de países del este, donde ya el padre tiene una barrera idiomática. ¿Cómo le va a echar una mano haciéndole el seguimiento de tareas en un Classroom? O sea que yo creo que aquí tenemos que recuperar la cordura, ¿vale? Bien, por lo tanto, una de las cosas que tendremos, ¿vale?, que ver es cuál es la disposición del alumnado una vez que ya hemos pasado de la U. Los primeros días de clase, las primeras semanas, por ejemplo, los podemos tener formados en forma de U. Y los vamos a ir instruyendo, ¿vale? Y aquí tengo el modelo de clase similar al que trabajaba. En el modelo de clase estamos dos docentes, ¿vale? El docente principal, que es el que lleva un poco la dirección de la orquesta, y el segundo de a bordo, que está pues un poco a las directrices de lo que el compañero le ha dicho. En la clase pues está la mesa del profesor con su ordenador, pizarra digital, y una de las cosas potentes que teníamos era dos pizarras, ¿vale? Una en cada sitio. Pizarras de tiza, ¿eh? Para poderse manchar la mano con los colores, pizarras de tiza. Aquí, si contamos, pues aproximadamente una disposición para una ratio de aproximadamente unos 26 alumnos, ¿no? Y los alumnos se van agrupando por colores, ¿vale? Imaginaros que podemos tener alumnos que están con el color verde, por ejemplo aquí hay 6, que son 6 alumnos que tienen muy buenas capacidades y muy buenos hábitos de trabajo. Luego tenemos un conjunto de alumnos, ¿vale?, que son más o menos trabajadores, que unas veces hacen las tareas, que otras no, pero que van tirando hacia adelante. Y luego tenemos otro grupo de alumnos que tienen dificultades.
serias dificultades. ¿Tenemos que hacer la integración en el aula? Por supuesto, no lo podemos sacar fuera, ¿vale? Pero vamos a intentar, ¿vale? Pues inicialmente esto podría ser una configuración de partida, ¿vale? Una configuración de partida donde no tenemos grupos cooperativos, pero sí veremos que podemos desarrollar lo que sería trabajo en grupo, ¿vale? Donde, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 que pueden trabajar de manera autónoma, ¿vale? Entre ellos pueden compartir opiniones. En el clima del aula tenemos que conseguir que se pueda hablar, sí. No se puede hablar mientras el profesor está explicando. Cuando el profesor explica, tenemos que estar atentos a las explicaciones del profesor, pero luego cuando estamos trabajando existe cierto clima de murmullo, ¿vale? Y por ejemplo, en esta configuración de 4, tienes a 4 que son capaces de ir de manera autónoma, pero tienes aquí a 2 que necesita que un compañero, por ejemplo, pues le eche una mano obligándole, entre comillas, a que anote en la agenda las tareas que tiene que hacer, ¿vale? O que a lo mejor es un chaval que está un poco, bueno, más espabilado, con más capacidad de trabajo, el alumno bueno que termina rápido y de manera muy eficaz la tarea y que puede ejercer cierta dirección sobre los miembros de su grupo, ¿vale? O que está aquí, tenemos dos grupos similares, ¿vale? Incluso este alumno que está aquí trabajando, que termina la tarea rápido, puede en un momento dado echar una mano al profesor, más adelante, cuando cuando ya los vamos calando, en correcciones de tareas, ¿vale? Pues oye, mira a ver si la tarea de este alumno, por ejemplo, si que está aquí, oye, mira, Pepito, que está aquí, comprueba que la tarea de Manolito es correcta. Entonces Manolito le pasa la tarea y comprueba, venga, te veo los resultados, ¿vale? Y le da cierta cuota de responsabilidad, de manera que si termina su tarea, pues puede también echar una mano en el grupo, oye, pues tú no estás haciendo la tarea, tío, venga, hazla, ¿no? Y luego tiene gente, chavales, donde el segundo de a bordo, pues está desarrollando otro tipo de tarea, pero otro tipo de tarea sobre lo mismo, que estamos todos trabajando en lo mismo, pero a otro nivel. Y aquí, ¿vale? Pues tenemos a lo mejor a dos chavales que pues a lo mejor tienen inicialmente problemas de integración en el grupo o donde el desfase curricular es tan grande que en algún momento este profesor tiene que estar sentado con ellos explicándole directamente la tarea, ¿vale? Pero que realmente no tendrían por qué estar aquí, ¿vale? O por lo que sea. En un momento dado te interesa tener dos posiciones aquí donde, o porque tiene un alumnado a lo mejor muy disruptivo, ¿vale? Y entonces queremos evitar una expulsión del aula, pues prefiero tener el alumno disruptivo cerca mía, ¿vale? Y tenerlo un poquito más controlado, ¿vale? Y ya os digo, la disposición es pizarra digital o cañón y dos pizarras. Dos pizarras porque veremos cómo es el arranque de los primeros minutos del aula. Eso tendremos que ver cómo arrancamos en esos primeros minutos del aula. ¿Sí? Cuando los dos profesores entran en el aula, ¿qué hacemos? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir al grano, vamos a ir aterrizando. Vamos a ver, por ejemplo, cómo vamos a empezar a abordar la organización de aulas, ¿no? Vamos a utilizar como materiales, ¿vale? Además del material del alumno, vamos a tener nuestro libro de texto, un plan guía para el alumno y un conjunto de planes de trabajo. Pero claro, para organizar este conjunto de planes de trabajo que van a ser las tareas que van a tener que desarrollar el alumnado dentro de la clase, porque no olvidemos que el alumnado tiene que estar en clase trabajando, lo primero que vamos a hacer es un triaje del alumnado. Igual que se hace en una urgencia, un médico hace un triaje, pues lo vamos a tener que organizar, porque aunque la atención a la diversidad se haga dentro del aula, eso no quiere decir que en el aula no podamos hacer agrupaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer un tipo de agrupaciones donde no los clasifiquemos como por niveles, sino simplemente por colores, ¿no? Que queda como algo más, digamos, más fluido y más relajado. Entonces, la utilidad del color es que vamos a poder asignar diferentes roles en los grupos dependiendo del color, ¿vale? Esos roles pueden ir desde la ayuda en tareas, en la organización de los planes de trabajo,
en ayudar a otros compañeros a anotar en la agenda, a ayudar al profesor en la corrección de tareas sencillas. Básicamente, poco a poco vamos recorriendo un camino hacia la cooperación, pero no podemos trabajar en grupos cooperativos de manera directa, porque el alumnado no sabe trabajar de manera cooperativa. Vamos a empezar a ver si podemos trabajar medianamente en grupo, con el grupo clase entero, para ver si luego podemos trabajar, ¿vale? Bien, y luego los grupos de color me van a permitir a mí, ¿vale? Pues el poder organizar al alumnado, ¿vale? Dentro del aula, en las diferentes posiciones que van a ocupar, ¿vale? Dentro del aula, ¿no? Incluso vamos a irnos dando cuenta que poco a poco van a ir surgiendo grupos de alumnos en los que podemos desarrollar o los podemos depositar una gran confianza para trabajar incluso fuera del aula de manera autónoma. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, un grupo de alumnos que es responsable no se le puede dar una tarea de manera que esa tarea la desarrollen fuera del aula? Que no solo significa que no tengan que estar vigilados. Pueden tener, por ejemplo, una mesa grande fuera del aula o irse un rato a la biblioteca en un ambiente más fuera del aula, más tranquilo, donde ellos trabajan durante 45 minutos sus tareas y luego entregan la tarea al profesor. Sí, debemos de esa desconfianza de la liarán sin el profesor y por qué. De manera que si, por ejemplo, tenemos una clase con 26 alumnos, en algunos momentos muy especiales puedo tener 5 alumnos menos y tener 21 alumnos a los que dedicarme. ¿Vale? Eso no significa que sea siempre, ¿vale? Pero que en algún momento, una vez al mes o una vez cada 15 días, pueden desarrollar ciertos grupos de alumnos que se encuentren clasificados en un determinado rol, pues que los vamos a ir metiendo en esos roles dependiendo de cuál sea su evolución a lo largo del discurrir de las clases, ¿vale? He hablado de esto de los planes de trabajo. ¿En qué consiste esto de los planes de trabajo? Pues bueno, lo de los planes de trabajo van a ser un conjunto de tareas, pero que la vamos a tener a 3 niveles, por ejemplo, ¿vale? Claro, el tema de los planes de trabajo requiere sin duda un gran esfuerzo de gestión, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, códigos para la organización del portfolio del alumno, porque los planes de trabajo van a ser hojas, ¿vale? Y el alumno las va a tener que ir ordenando, entonces va a tener unos códigos para que pueda organizar su portfolio, su conjunto de planes de trabajo. Va a tener una serie de códigos para la gestión de calificaciones, incluso la posibilidad de cambiar de nivel. Es decir, pues un alumno está trabajando en un plan de trabajo a nivel medio y vemos que el chaval, el chico o la chica puede ir a más. Pues el siguiente plan de trabajo le daremos un plan de trabajo de un nivel superior. O si vemos que un alumno tiene dificultad, pues el siguiente plan de trabajo se lo vamos a dar de un nivel inferior. ¿Qué ocurre? Que este sistema que vamos a ir viendo a continuación requiere un compromiso y una colaboración por parte de las familias en la organización, ¿vale? Porque, por ejemplo, una de las cosas que tenemos va a ser el control de firmas. Es decir, en ese compromiso y colaboración de la familia va a estar que la familia tiene que firmar los planes de trabajo. Ahora lo iremos viendo. De manera que al final conseguimos que todos estén trabajando en lo mismo, pero a 3 niveles diferentes. Con lo cual tendremos tareas que son realizables y con sensación de avance y de éxito, donde fomentemos un trabajo autónomo. Claro, yo llevo viendo mucho en las aulas, ¿no? Pues yo doy mi clase, café para todos, a un nivel medio, a todo el mundo se lo doy igual. Y claro, ¿qué hago? Que al que va mal, al chico o chica que tiene que hay que hacerle una adaptación curricular importante, pues a ese le doy un cuadernillo. Le doy un cuadernillo, un librito de estos encuadernados, y él va haciendo sus cositas de manera autónoma. Bueno, prácticamente lo que tiene un alumno abandonado, por decirlo así. No, le doy eso, los famosos avanza. Le doy el avanza, ¿no? Y que vaya avanzando. ¿Vale? Bueno, pues el avanza, si estás tú solo dentro del aula, es complicado que un alumno que tiene dificultades pues pueda avanzar con ese tipo de materiales de manera autónoma. ¿Vale? El alumno se queda parado y tú ya no sabes cómo desdoblarte. Pues para eso está el profesor el segundo de a bordo, no el profesor de apoyo, el segundo profesor de aula, ¿vale?
De manera que ese profesor se encargue de que ese alumno esté haciendo esa tarea. Lo que pasa es que al final es como un alumno que está desarrollando una especie de programación paralela. Y aquí partimos de la base de que todos tenemos que estar trabajando exactamente en lo mismo a diferentes niveles. Entonces, ¿qué ocurre? Que el alumnado poco a poco tiene que ir asumiendo que la atención a la diversidad, ese concepto va a llegar a la calificación. Y que puedes tener un alumno de NEAE con un 10 y que puedes tener un alumno brillante de altas capacidades con un 7. La cosa es que todos lleguen al éxito, ¿vale? Eso es súper importante, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿por qué el alumno de NEAE tiene que tener un 5? Pues tendrá un 10, pero siempre y cuando esté trabajando en los mismos, en los niveles, digamos que en la misma, en el mismo contexto de contenidos en el aula, ¿vale? Entonces, al final, ¿vale? Veremos que en los planes de trabajo va a haber mucho coloreo, pego, construyo, recorto, hago gráficas, ¿vale? Sí, vamos a una estética, ¿vale? De elaboración de un portfolio que les acaba enganchando, ¿vale? Sí, van a desarrollar una estética a la hora de trabajar, no solo contenidos, sino el cómo presento los contenidos. O sea, estamos olvidando muchas veces esto, la estética, el gusto y el cariño por un trabajo bien hecho, que les acaba gustando. Y nos salimos de los geniales multiplicados por 8 materias, donde todo queda muy estético, muy bonito, pero que cuando luego le preguntas al alumno sobre qué has hecho, de qué iba tu trabajo, poco vas a rascar, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar el curso evitando este tipo de tareas aburridas, unas tareas que siempre es igual. Venga, ahora la prueba inicial, operaciones básicas, por ejemplo, en matemáticas, cálculo, todo, o sea, cosas de todo motivantes cuando hay cosas como la geometría, la estadística, el uso de materiales manipulativos en matemáticas. Tenemos que tener una sensación, abordar, de que todos tengan sensación de avance y de que en el inicio de curso ya no estamos, qué rollo, qué aburrimiento, y, ¿vale? Bien, ¿en qué consisten los planes de trabajo? ¿Vale? Como he dicho anteriormente, ¿vale? Los planes de trabajo van a tener unos códigos para la organización del portfolio y un plan guía. ¿Vale? ¿En qué consiste este plan guía? Vamos a ver un modelo de plan guía. ¿Vale? Este sería un modelo de plan guía, que ahora vamos a ir explicando cada uno de los elementos. Este es el plan guía que se da cuando empezamos la unidad didáctica correspondiente, ¿vale? O la situación de aprendizaje, lo que queramos, ¿vale? Entonces, en ese plan de trabajo vamos a ir desglosando, por ejemplo, veis que aquí aparece la firma, vamos a ir poco a poco, por ejemplo. Esta es lo que yo llamo la página portada del plan de trabajo. Va en nivel, por ejemplo, esto es segundo de la ESO, que lo van a colorear con el color del grupo que tengas, ¿vale? Si, por ejemplo, pues me ha tocado el grupo verde, pues voy a colorear mi de verde. Si me ha tocado el grupo azul, coloreo de azul el número. De manera que el profesor ya sabe en qué grupo se encuentra, ¿vale? Eso de entrada. Pones tu nombre, el alumno pone su nombre y apellidos, ¿vale? Y la fecha de entrega. ¿Cuándo se va a entregar el plan de trabajo con todo el material que lleva ese plan? Esto es la portada. Pues se entrega cuando se hace la prueba escrita, que es cuando te detienes antes en casa y lo ordenas todo. Y fijamos la fecha. Vamos a fijar la fecha de la prueba escrita, si vamos a hacer una prueba escrita, ¿vale? Y vamos a ordenarlo, ¿vale? Por ejemplo, si el tema va sobre álgebra, en este caso, venga, los polinomios, ¿no? Pues, bueno, he presentado aquí el tema, en vez de los polinomios, pues lo he presentado de esta manera, de una manera un poco más visual. Y tenemos que milimetrarlo todo, ¿vale? En el plan de trabajo, por ejemplo, tenemos que intentar no dejarnos cegar por lo que es la burocracia, ¿vale? Porque estamos viendo todo un cambio normativo, pero el alumno no tiene la culpa del cambio normativo. Entonces lo que no podemos es transportar al alumno poniendo criterios de evaluación en los planes, en los exámenes, en las tareas que el alumno no entiende,
vamos a intentárselo traducir, ¿vale? Por ejemplo, pues en mi plan de trabajo voy a tener que leer unas páginas del libro, una lectura sosegada y tranquila. Voy a tener que saber cosas de este tipo. Y esas cosas de este tipo que van a tener estas formas raras en matemáticas, que es una expresión algebraica, cuál es el valor numérico de una expresión, qué es un monomio, un polinomio, cómo se suman estas cosas raras, ¿vale? Cómo se hace el producto de dos polinomios, cómo se saca el factor común, cómo se halla el cuadrado de una suma, de manera que incluso los chavales, conforme van viendo que lo van aprendiendo, van subrayándolo. Oye, pues mira, creo que ya he aprendido cómo se hace el producto de dos polinomios, pues lo voy a subrayar como algo aprendido, ¿vale? Tengo que visitar esta página donde va a haber materiales, ¿vale? Eso de entrada. O sea, ya de entrada tenemos la programación de lo que vamos a hacer, leer, saber, tengo que visitar, ¿vale? Aquí tenemos dos cuadrados, se me había olvidado, ¿vale? Que es la nota del control, ¿vale? La nota que ha sacado en el examen. Y el día del examen es cuando entrega todo este, lo que entendemos por el plan de trabajo, que es esta portada junto con todas las tareas que conlleva este plan. Luego se le devolverá el plan de trabajo con su nota, porque esto lo tendremos que evaluar. Y el alumno es responsable de custodiarlo, ¿vale? Bien. Esta página, ¿vale? Se puede copiar, si queréis, por ejemplo, en el blog del cuaderno, ¿vale? Se puede trabajar con cuaderno, con hojas sueltas. Yo cada vez soy más partidario de... Bueno, esto hay de todo, ¿vale? Incluso de trabajar con hojas perforadas, ¿vale? Esto ya tendríamos que pactarlo con ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿veis? Tenemos, por ejemplo, que en tu blog de trabajo del tema 5, ¿vale? Pues va a haber una serie de ejercicios que van a tener que estar en el cuaderno, ¿vale? En el blog de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, y que no todos son ejercicios, a veces copiar teoría, por ejemplo. Copio los cuadros azules de las páginas 92, 93, 95, 99, 100, 101. Hago esta relación de ejercicios, ¿vale? Y ahora los ejercicios que se entregan en folio del tema 5, que son los que van a entregar grapados junto con esta hoja, por decirlo así. Yo personalmente al final me fui dando cuenta que lo mejor era que fueran trabajando todos los ejercicios y que al final todo se entrega grapado, ¿vale? De una manera única toda la producción del tema, ¿vale? Bien, fijaros que aparecen ejercicios para entregar en folio del tema 5, por ejemplo, copia el dibujo de la página 99, copia un cuadro verde de la página 102, ¿vale? Hacer los ejercicios 15, 35, 73, 88, 95. Esto ya vamos viendo, ¿vale? Bien, ahora veremos cómo corregimos, porque si veis, está como diferenciado lo que son ejercicios, ¿vale? 1, 7, 9, 11, ¿vale? Que son del libro, ¿vale? Y luego otros ejercicios que se entregarían en folio grapados junto con esta carátula, que son los que constituirían una parte del plan de trabajo que a lo mejor para nosotros es más fácil de corregir, porque estos ejercicios son los que vamos a estar corrigiendo en el aula. Pero ya os digo, depende. Yo personalmente en los últimos años lo que hice, el último año lo que hice era que todo lo recogía. Todo, absolutamente todo, ¿vale? Y de manera que todos los ejercicios se ordenaban, luego los que iban en folio extra, ¿vale? Pues también se iban ordenando, ¿de acuerdo? Bien, claro, estos ejercicios, ¿cuándo los vamos corrigiendo? Evidentemente, corregir todo el plan de trabajo cuando lo recogemos en el examen, cuando recogemos toda esta producción el día del examen, pues nos juntamos con la corrección del examen más la revisión de todo esto. Todo esto es un marrón, ¿vale? Entonces, hay que intentar hacerlo de una manera más ágil. Y es que también tenemos que estar evaluando en clase o calificando en clase de alguna manera, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, lo que tengo es un sistema de sellos que voy poniendo
cuando los alumnos en clase me van diciendo, oye, profesor, esto está bien. De vez en cuando me voy pasando por las mesas y digo, venga, porque estás haciendo el ejercicio del 1 a... Hoy toca del 1 al 13 o del 1 al 14, porque esto se hace en clase. Todo esto se trabaja en clase. Entonces el alumnado lo está haciendo, y me voy pasando por las mesas, por las configuraciones de mesa y voy sellando. Y cuando pongo un sello, ellos ponen, que suele ser un símbolo de positivo grandote con mi nombre, ellos ponen la fecha, ¿vale? En que yo le he puesto el positivo, de que están haciendo la tarea. De manera que luego no tengo que ir revisando toda esta producción de una manera tan minuciosa, ¿vale? Y me centro más en estos ejercicios que se pone que se entregan en folio, que resumidas cuentas son menos ejercicios, ¿vale? Luego hay una serie de ejercicios extra que se proponen, ¿vale?, como obligatorios para los que tienen un mayor ritmo y optativos para el resto, ¿vale? Súper importante. Ponemos qué material puedes necesitar, no vale que se me ha olvidado, no me lo dijiste, para este tema necesito probablemente regla y compás, lápices de colores, ¿vale? Bien. Y aquí hay una firma, un contrato que el alumno firma, ¿vale? Que tiene que ser consciente de que se compromete a hacer esto, ¿vale? Y una firma de la familia, ¿vale? Y es que la familia se compromete a estar por lo menos echándole una mano, no sé de matemáticas, pero venga, vamos a ver qué tienes, qué tenías para hoy. O vamos a intentar ordenar toda tu producción, porque hay algunos chavales que son incapaces de ordenarse, ¿vale? Bien, en algunos planes hay actividades que son optativas. Por ejemplo, hay una I con una mano, hay algunos que traen un símbolo con una I con una mano, que significa investigar de manera manual. O los que se llaman actividades ITIC, que es investigar haciendo uso de las TIC, ¿vale? Bien, como hemos visto, hay una serie de tareas que están propuestas para el alumnado general, ¿vale? Otras tareas que están propuestas para el alumnado que va más aventajado. Y ahora, ¿qué hacemos con ese alumnado que no es capaz de seguir el ritmo de la clase por cuestiones diversas, que tiene un alto desfase curricular, pero que no queremos que trabaje de manera paralela, que queremos que esté totalmente integrado en lo que estamos haciendo en clase? Entonces, a ese alumnado lo que vamos a hacer es sustituirle las tareas que tiene en el plan, en lo que es la cabecera, las tareas del libro, ¿vale?, por un conjunto de fichas de trabajo, de manera que el alumnado, por ejemplo, que se encuentre en el... Hemos hecho el triaje y se encuentra en el nivel naranja, por ejemplo, ¿vale?, pues va a recibir un conjunto de fichas donde él va a tener que poner el nombre, qué día se pone a trabajar, ¿vale? Y esas fichas tienen unos códigos, por ejemplo, pues este pertenece al tema o a la unidad didáctica o a la situación de aprendizaje número 10. La A significa ayuda y luego es la primera de 4, la 1 de 4. Y la hace, pone su nombre y cuándo la ha empezado, con objeto de que él tenga éxito. Va a ir desarrollando su tarea, el profesor de aula, le va a ir echando una mano, se las va a ir corrigiendo, ¿vale? Se va a ir centrando en aquellos aspectos que tenga y cuando las termine, si las ha hecho bien, le va a poner un sello, un positivo, ¿vale? Y ahí en el sello el alumno tendrá que poner la fecha en que el profesor le ha puesto ese sellito. Y seguirá avanzando con la 2 de 4, donde estamos trabajando los polinomios, pero de otra manera, de una manera más visual, con cuestiones más sencillas, pero bueno, básicamente estamos introduciendo al alumno al lenguaje algebraico. Cuando termina la 3, se pasa a la 4, ¿vale? Y así. Ahora llega el día del control, ¿vale? Llega el día del control, el alumno hace el control, el alumno entrega sus producciones de planes de trabajo junto con la cabecera y nosotros, cuando corrijamos el control y los planes de trabajo, se los vamos a devolver. De manera que, por un lado, le daremos el control para que lo revise y por el otro lado le daremos el conjunto de la producción de su plan de trabajo con su nota puesta. Y el alumno en la casilla, recordemos que en la casilla del plan de trabajo había una casilla para anotar la nota del control, pues en la casilla
donde viene a anotar la nota del control, tendrá que transportar su nota con su letra. Él pone su nota. ¿Qué pasa si no ha superado ese control? Pues si no ha superado ese control, ese alumno tiene que, podríamos decirlo, recuperar los contenidos. No tanto hacer una recuperación como hacer un refuerzo. Porque, por ejemplo, puede darse el caso de que lo que ha estado trabajando en el aula no lo ha hecho mal y no tiene una mala calificación de su producción, de sus tareas escritas, de lo que ha ido haciendo, de lo que ha ido desarrollando en clase. Sin embargo, vemos que no acaba de aterrizar cuando hace una prueba escrita, ¿vale? Entonces, todos aquellos que no han superado el control final del plan de trabajo, pues van a tener que hacer unas fichas de refuerzo. Y es así. ¿Dónde? En casa, en clase, en las guardias que tienen tiempo, ¿vale? Pues, por ejemplo, esto, muchas veces, en una guardia dicen, no hay nada que hacer. Pues rápidamente 2 o 3 salen, sí, pues tenemos que hacer las fichas de refuerzo de matemáticas, ¿no? Y entonces pues tiene un conjunto de fichas, en este caso el refuerzo consta de 6 fichas, ¿vale? 6 porque, ¿vale? Vamos abordando en esas 6 fichas diferentes tópicos del cálculo algebraico con polinomios, ¿no? Y ahí está. Y la familia se tiene que comprometer en que este alumnado entregue las fichas de refuerzo. Una vez entregado las fichas de refuerzo, podemos optar porque este refuerzo pueda sustituir en parte, eso ya tendremos que reflejarlo en la programación, ¿vale? La calificación de ese controlito de recuperación que a veces hacemos, ¿vale? Puede suplir esa calificación, ¿vale? Del control, sustituir por la calificación por el refuerzo. De manera que siempre tenemos ese sentimiento de avance. Ahora, claro, todo esto al final vamos a ir teniendo que aterrizar a lo que es el trabajo en el aula. Venga, y ahora esto, ¿cómo se pone en marcha? Ahora, cuando yo entro en el aula, ¿qué se hace? ¿Vale? Bien, lo primero es que cuando voy a trabajar en el aula, en el cambio de clase, ellos están en la clase de, imaginémonos, de historia, y necesitamos montar la clase para matemáticas, ¿vale? Dependiendo de cómo estén organizados en geografía e historia, puede que necesite organizar o no el aula ahora. Entonces, al principio, puede ser mejor que la clase los primeros días esté en forma de U, de una U así, con objeto de irlos conociendo a todos y de ponernos pasar, ¿vale? Es mejor que en esas agrupaciones, puesto que todavía no conocemos al alumnado. Entonces, en forma de U, con una isla en el centro, de manera que tú te puedas pasar entre la U y la isla. Por lo tanto, el alumnado tiene que organizar la clase. Podría ya estar organizada de antes, pero bueno, hay veces que al compañero no le gusta esa organización y prefiere tenerlos por fila porque así los tiene controlados alfabéticamente, bla, bla, fin. Entonces, primero, no vamos a empezar la clase hasta que todos tengan en la mesa el material, ¿vale? Y un alumno esté corrigiendo una actividad en la pizarra. Y no es necesaria la figura del profesor para hacer una actividad. ¿Y eso en qué consiste? Que el alumnado, por orden alfabético, va a ir saliendo a la pizarra. Entonces, la clase se ha tenido que organizar. Y mientras el profesor está empezando a gestionar el aula, los dos profesores están esperando a gestionar el aula, ya tiene que haber un alumno en la pizarra empezando a realizar o corregir, ¿vale? Porque al final lo que acaba es haciendo, mostrando lo que ha hecho en su cuaderno, ¿vale? La tarea que toque en la pizarra. ¿Y cómo vamos? Pues vamos por orden alfabético y por número de ejercicios. Si, por ejemplo, tocaban para mañana el ejercicio 5, 6, 7, 8 y 9 que tenemos que corregir en la pizarra, pues tenemos a un alumno saliendo, por el que le toque, por orden alfabético, a hacer el ejercicio 5. ¿Vale? Del día anterior ya sabemos quién fue el último, que entonces también sabe uno a quién le va a tocar. Oye, pues mañana me va a tocar a mí, no que el profesor diga, Pepito, pum, te coges ahí como de sopetón. Entonces, primero, todos tienen que tener en la mesa el material organizado y un alumno tiene que estar ya haciendo
o corrigiendo la tarea en la pizarra. Y para esto no es necesario la figura del profesor para hacer dicha actividad. Es el alumno el que la tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, nosotros, mientras ese alumno está empezando a hacer la actividad en el aula, empezamos la clase repartiendo, por ejemplo, materiales, fichas de cosas que nos hayamos llevado para corregir del día anterior, por ejemplo. ¿Vale? Esas tareas que o bien las voy corrigiendo en el aula o las pido en hoja suelta. Oye, venga, dame tu ejercicio. Y se las corregimos en un momento y las vamos repartiendo. ¿Vale? Bien, recordemos que mientras estamos haciendo esto, empezando en esos 5 primeros minutos de gestión de aula, de arranque, ya hay un alumno que está haciendo, ¿vale? Que está corrigiendo una actividad en el aula. Bien, de esa manera la clase se tiene que ir tranquilizando. El alumno, al finalizar su actividad en la pizarra, tiene que dirigirse a la clase con esta pregunta. ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene algo que preguntarme? ¿Alguna duda? ¿No entiendo algo? Bien, algún alumno podrá preguntar una duda o todos callan, todo es correcto. Perfecto, maestro, yo lo tengo igual, perfecto, pues seguimos. Y este alumno llama al siguiente a la pizarra. ¿Vale? Si iba Martínez, si él era Martínez, venga, Martín, siguiente. El siguiente por apellidillo de la pizarra. Y va saliendo de manera automática. Mientras los dos profesores en el arranque están dispuestos a explicar y corregir. Estamos dispuestos a ir corrigiendo lo que el compañero está haciendo en la pizarra. ¿Vale? Entonces, en los momentos de tranquilidad, también, ¿vale? La clase se tiene que ir calmando. Llamamos al alumnado por turno y le podemos hacer preguntas, podemos acercarnos, irle preguntando sobre polinomios, sobre, venga, oye, esta operación, ¿te has enterado? Oye, ¿cómo se suman dos polinomios? Le podemos hacer pequeñas preguntitas, ¿vale? Y aprovechamos también para sellar las actividades que tenga correctas con un más, ¿vale? De manera que, ¿cuál es el ambiente? El ambiente es hacer las tareas, hacer fichas, sus fichas, corregir, preguntar. Y este ambiente es genial. Entonces, ¿cuándo explicamos? La pregunta es, entonces, ¿cuándo explicamos? Tendremos que explicar un poquito, pero los minutos que dejemos para la explicación van a ser no más de 6, 7, 8 minutos de todo lo que dura una clase. El resto estamos trabajando, corrigiendo, preguntando, conversando con el profesor sobre matemáticas, ¿vale? El profesorado se está pasando, los profesores están pasando por las mesas y están preguntándole las cosas. Estamos corrigiendo constantemente. Como no podemos ser profesores iPad, de estos que están anotándolo todo porque no da tiempo, no puede estar anotando en un iPad una calificación y además atendiendo al alumno, le vamos sellando las actividades que estén correctamente con un positivo. El alumno le pone la fecha de manera que cuando revisemos el plan de trabajo que hemos recogido junto con el examen, pues podemos ver cuál ha sido de verdad, de una manera, bueno, un poco objetiva, aunque ya lo sabemos, pero podemos tener como una especie de registro de cuál ha sido la participación del alumno en el aula, ¿vale? Y ahora, claro, lo siguiente es, en esta situación, ¿qué hacemos con una disrupción continuada? Porque yo garantizo en mi experiencia, vamos, no lo puedo garantizar, pero en mi experiencia lo que he vivido es que automáticamente cuando está todo el mundo trabajando, con dos profesores especialistas del área, echándoles una mano, ¿vale? Donde todos estamos en esa comunión de trabajo, corrijo, me relaciono, hablo en voz baja, le pregunto al profesor, el profesor me califica, oye, qué bien, cómo has entendido esto, lo otro. Siempre, desgraciadamente, vamos a tener cierto alumnado con una disrupción continuada, ¿vale? Bien, yo personalmente, en mi experiencia, el modelo parte de incidencia no funciona. A mí no me funciona. Entonces, ni nos funcionó entonces, ¿vale? ¿Qué hacíamos? Lo primero es, estamos dos profesores en el aula. No necesitamos llamar a un profesor de guardia. Estamos dos profesores que nos carga todo. El hecho de estar dos profesores nos carga de razones. Y lo que hacíamos era la comunicación telefónica
inmediata con la familia. Podemos pedir los primeros días de clase, o bueno, cuando veamos que cierto alumno está liándola, pues tenemos el teléfono corporativo y en ese momento el alumno sale de la clase con el profesor y llamamos telefónicamente a casa. Y de una manera suave con el alumno, pero duro con la situación, ¿vale? Pues informamos a la familia de que hemos tenido que parar parcialmente y que un profesor ha tenido que salir porque su hijo está impidiendo a su hija el desarrollo normal e impidiendo el aprendizaje del resto de los compañeros, ¿vale? Pero 2 profesores nos cargan de razones. Pero 2 profesores del área. 2, si estamos dando matemática, 2 profesores de matemática. Si estamos dando física y química, 2 profesores de física y química. No un profesor de matemática y un guardia de seguridad que es un profesor de guardia o alguien que entra de apoyo a intentar calmar al avispero. Tampoco funciona, ¿vale? Otra cosa, ¿vale? Que se nos puede, ¿vale? Que va a ocurrir, por ejemplo, cosas que nos van a ocurrir con seguridad, ¿vale? Porque, ¿vale? Queremos que el alumno trabaje, pero el típico alumno que se le olvida el material, ¿vale? Hablando esto un poco ya para terminar, a colación de que los partes no funcionan. ¿Qué hacemos? Como el alumno se le olvida el material, no trae le ponemos un parte, ¿vale? Y se va con el profesor de guardia porque está liándola. No. Si precisamente lo que el alumnado quiere es provocar el conflicto. Entonces, ¿nos escalamos nosotros avivando el conflicto? No. Personalmente, yo no lo haría, ¿vale? No merece la pena. Entonces, lo que suelo llevar es siempre folio suficiente y un cajón o una bandeja con material que yo he ido reciclando de todo el material que me sobra en casa, material que a veces está nuevo, lápices, bolígrafos, lápices de colores, tu sacapuntas, gomas, tengo de todo y llevo una bandeja. De manera que si un alumno no ha traído material, es que se me ha olvidado el plan de trabajo, no te preocupes, nosotros te lo damos, se lo vamos a proporcionar. De manera que no hay ya excusas para no trabajar en el aula. Bien, pues no quiero terminar el vídeo sin hacer una recapitulación, ¿no? Al final no se nos debe olvidar que este modelo de gestión de aula se basa, ¿vale?, en una planificación, hay un plan de trabajo que no es solo un plan de trabajo para el alumnado, ¿vale?, sino que es un plan de trabajo para nosotros, es la planificación exacta de lo que pretendemos hacer, ¿vale?, dentro del aula, donde el alumno sabe al inicio qué es lo que va a aprender y luego podrá comprobar qué es lo que ha aprendido de aquí qué es lo que se le ha dado bien, donde en este plan de trabajo tenemos tareas preparadas, ¿vale?, para aquellos alumnos estándar, tendremos tareas extra o actividades o propuestas para aquellos alumnos que van más avanzados, donde también tendremos una propuesta para aquellos alumnos que no son capaces de abordar esta tipología de tareas, lo que eran los planes de ayuda, donde el alumno entregará esta cabecera o esta página de guión, ¿vale?, la página guía o el guión o la planificación de este plan de trabajo el día de la prueba escrita. El día que le devolvamos el examen recibirá su nota, por ejemplo tendrá un 8 y le habremos puesto una calificación en el plan de trabajo donde el alumno ha firmado un compromiso y la familia se ha comprometido con otro compromiso, de manera, ¿vale?, que firma, ¿vale?, que el alumno, ¿vale?, ha entregado el plan de trabajo de manera ordenada, ¿vale?, y que se compromete a la organización de ese plan de trabajo, ¿vale?, que ha recibido la nota del control. Ya podemos gestionar la firma de la familia, podemos utilizar la firma de la familia de diferentes maneras, pero la familia sabe lo que su hijo o su hija, ¿vale?, pues tiene que hacer.
Evidentemente, no hay métodos mágicos y lo que funciona para uno puede que no funcione para otros profesores. Evidentemente, yo durante 3 años fui segundo profesor en el aula, aprendí muchísimo sobre gestión de aula, sobre cómo atender a diferentes niveles de la diversidad y no morir en un ataque de histeria, ¿vale? Y luego, personalmente, pues he ido extrapolando esto a la materia de física y química. Desde luego, como he dicho, no está para todos. Si eres un profesor demasiado individualista, esto no va a funcionar. Hay que estar dispuesto a reunirse los dos profesores, a diseñar las tareas correspondientes, los planes de trabajo, o sea, diseñar esta planificación para a lo mejor dentro de 15 días, tenerlo mucho antes de que vayamos a iniciar el tema, de reunirnos, ver qué vamos a hacer mañana con este alumno o esta alumna que va peor, con este que no ha comprendido. Oye, pues vimos que estos aspectos no lo han entendido muy bien, o sea, entre dos vamos a establecer un debate y vamos a ir corrigiendo aquellas cosas que veamos en el aula. Que no es un sistema donde el profesor sea expositivo, el profesor no está explicando constantemente en el aula, como he dicho, ya 8, 9, 10 minutos ya me parecerían excesivos y hay alumnados que con 10 minutos de explicación han desconectado, por lo tanto, explicaciones cortas y tareas relacionadas con dichas explicaciones y un compromiso en la familia. Yo, en mi materia de física y química, en cursos de segundo y de tercero de la ESO, es la manera en la que trabajo. No sé trabajar de otra manera. Es verdad que yo no tengo un segundo profesor en el aula, por lo tanto, de esta metodología que estoy presentando aquí, de este sistema de trabajo, no puedo llevarlo a cabo al 100%. Llevaré a cabo una parte, desarrollaré unos aspectos, pero en la medida de lo posible, pues sí me sirve el estar pendiente del alumnado, el estar corrigiendo tareas, el estar calificando tareas y no dispersándome con una tecnificación de la evaluación, utilizando el iPad constantemente, la tablet constantemente, sino que estoy más centrado en resolver los problemas que van surgiendo a los chavales, ¿vale? Y sobre todo acostumbrarlos a unas rutinas dentro del aula. Insisto que la rutina es fundamental. Eso no quiere decir que esto sea aburrido, que siempre hagamos lo mismo, puesto que los temas, ¿vale? Los temas van a ir cambiando, los tipos de tareas van a ir cambiando y siempre habrá algo atractivo, ¿vale? A veces utilizaremos las TIC, otras veces veremos un vídeo, otras veces utilizaremos materiales manipulativos, pero la rutina es de agradecer. Muchos alumnos que decimos que son alumnos que no tienen normas, que están sin normas, es porque a veces no tienen ni rutinas en sus propias casas. Por lo tanto, el crearles rutinas, como si fueran niños pequeños, pues lo acaban agradeciendo, ¿vale? Ya os digo, no sé si, bueno, espero que a alguna persona le pueda valer ofrecer un poco de luz. Yo lo hago solo en mi área, ya, bueno, son muchos años, llevo casi 15 años trabajando de esta manera y, bueno, no sé trabajar de otra, porque realmente hay algo que me aporta algo positivo, que digamos que paga con creces todo el trabajo que esto tiene detrás, porque el tener al alumnado constantemente haciendo tareas y tú haciendo devoluciones de tareas exige mucho esfuerzo de corrección en las horas de guardia, en cualquier hueco que tenga en el instituto, en casa, pero a cambio redunda en lo que podríamos denominar salud mental, en no tener conflictos graves dentro del aula, en no tener que estar mandando a callar constantemente, en no tener que tener una tensión casi dictatorial dentro del aula para poder mantener el aula en condiciones, ¿vale? Luego el alumnado, cuando ve también que el profesorado controla, dice, oh, este tío controla, eso lo piensan, ¿vale? Que lo tiene todo controlado, que no está nada sujeto a la improvisación, ¿vale? Eso también lo agradece. A veces, por ejemplo, el alumnado dice, pues, detecta que hay profesores un poco que van como no a salto mata, pero a lo que su creatividad va diciendo, ¿no? Pues cuando el alumnado a lo mejor ya lo tiene todo planificado en una semana final de exámenes,
pues el profesor se le ha ocurrido un Genially, un PowerPoint, una presentación oral, cosas que el chaval no tenía previsto y que le han descuadrado, igual que a nosotros nos descuadra cuando un equipo directivo nos manda algo que no teníamos previsto para esa semana, ¿no? Entonces aquí está todo cuadrado, ¿vale? Se hará más si da tiempo, si la clase va desahogada, y si no, esto es nuestro tema. No hay ni más ni menos. Todo está planificado, ¿vale? Y es preferible planificar de manera que nos sobre tiempo a que nos falte. Pero está todo organizado, ¿vale? Cuando esto se desarrolla en primero y el alumnado ha adquirido este tipo de hábitos, también puede ocurrir otra cosa, es que cuando el siguiente año no esté con el mismo equipo de profesores, pues se sienta a veces desconcertado, es decir, ahora no sé cómo trabajar. ¿Por qué? Porque el profesor no me está dando unas pautas, no me está dando una organización, ¿vale? Y esto se agradece. Y es que en primero de la ESO y en segundo de la ESO esto es necesario, lo queramos o no lo queramos, ¿vale? Bueno, espero que haya servido el vídeo y que sea de utilidad.